Pero bueno, compañeros, el tema que sigue es un tema que tiene una condición muy técnica, fiscal, pero que en los últimos tiempos ha tenido un tinte más de orden político porque la base de este gobierno, sí, de Morena, el sustento fundamental que tiene es el de los personajes, o al menos que tenía, era el de los personajes que reciben dinero, que reciben dinero en los programas sociales, que son calificados por muchos como programas electorales, ¿sí? Decía José Alfredo Jiménez que el cariño comprado ni puede querernos ni sabe ser fiel, ¿sí? Ni sabe querernos ni puede ser fiel. Y aquí estamos ya teniendo algunos indicios. Tiene mucha razón Ranulfo cuando dice que no podemos afirmar que tenga Claudia 41% de aceptación. Tendría que estabilizarse en ese nivel, lo cual creo que es poco probable. Lo más usual cuando hay un deterioro es un rebote. Pero lamentablemente no tenemos mediciones y las que tenemos son muy esporádicas, como la del Financiero, que se hace cada mes. Muy probablemente una historia de vaivenes va a quedar oculta y va a decir, pasó de aquí a acá, ¿sí? Entonces, bueno, pero el punto aquí es que tenemos una situación donde se necesita dinero y como es cada vez más la obsesión por comprar el voto, más que por convencer, más que por darle a la gente elementos de juicio, ¿sí? O sea, nosotros no queremos que la gente piense, queremos simplemente que reaccione de manera agradecida o de manera coercitiva a través de que yo te estoy dando dinero y me tienes que responder en lo político, ¿sí? Y es la jugada, no se sabe en otra pinche jugada. O sea, desde el punto de vista del nivel político, de sapiencia, ¿sí? De conocimientos, de habilidad, de retórica para tener éxito en la política, hemos pasado a la pinche vulgaridad de simplemente darle dinero a la gente para que vote por nosotros. Y eso no es exclusivo ya de Morena, ¿sí? En el caso de López Obrador, pues esa fue su historia, pero resulta que ahora en Nuevo León también tenemos ese fenómeno. Hay también ayudas sociales, hambre cero y cosas de esas, que significa dinero en efectivo a la gente, pensando en que ella me va a retribuir teniendo una afinidad y una consecuencia electoral, ¿sí? Favorable a mí. Entonces nos remontamos ahora a una situación donde para obtener ese dinero necesitamos ganar dinero. Y por supuesto que los impuestos son una forma de ganar dinero. Y hemos tenido ya historias en México. Ahora, por ejemplo, la nueva ley de aguas que se pretende establecer, es el tema que nosotros vimos en el tema 1, relacionado con ese, pues es que si tú has tenido un pozo ahí y toda la vida has utilizado esa agua, ahora resulta que esa agua no es tuya, que esa agua es del Estado. Nunca ha sido tuya. Y tienes que, nunca ha sido en México, pero en Estados Unidos hasta el petróleo que hay en el subsuelo es tuyo, si tú tienes el terreno. Entonces, es una ley, pues, impositiva. Y entonces ahora, pues, como que estamos llegando a los tiempos de Santana. Yo me imagino que Santana debe haber pensado que el aire también es del Estado. Y entre más ventanas tengas para que te entre aire, pues entonces tú vas a tener que pagar más impuestos. Y entonces estamos en esta situación. Tenemos un presupuesto en Nuevo León donde el punto de discordia es el endeudamiento o el impuesto sobre la nómina en Nuevo León a los empresarios. Y entonces tenemos un jale, un estira y afloje, y tenemos la presión del mundial y tenemos una serie de cosas, pero por ahí va el tema, ¿sí? Yo creo pues que aquí tendríamos que ver qué tan razonable es, ¿sí? Qué tantos beneficios nos reporta que nosotros tengamos un buen desempeño como ciudad, como gobierno durante el mundial, ¿sí? No que pasemos al quinto partido, pero de perdido que quedemos, pues digamos, en el cuarto, como siempre. Pero bueno, sobre este tema Antonio Lomas tiene algo que decirnos, lo escuchamos. Bueno, aunque soy un lego sobre el tema, hay algo que me preocupa mucho. ¿El lego ¿qué, es equivalente a pendejo o algo parecido? Ignorante, ¿no? Un grado antes de pendejo. Quise decirlo antes de que se me adelantara, ya sabes quién, ¿sí? Okay. O sea, sin afán de ofender, simplemente hay algo que me rescatarte. mucho.
Sí. Le retiraron las becas a un grupo de estudiantes. En Tabasco, ¿verdad? Sí, los estudiantes, y en Tabasco, en el paraíso de López Obrador, para acabarla de chingar. Los estudiantes salieron, protestaron y quemaron un camión porque consideraron que les estaban robando lo que era suyo. Y esto me parece terrible ante nuestras condiciones sociales. Déjame subrayar lo siguiente, Lomas. La misma gente de 4T le hizo a la gente la idea de que eso era su derecho y además de que ellos lo estaban haciendo constitucional para que ya nadie les quitara ese derecho. Entonces, o sea, han sido muy pendejos realmente los de la 4T porque estás metiéndote en un riesgo terrible. Si, aún si no hubieran hecho esa aclaración, la costumbre se hace ley. Y cuando la gente le has estado dando y luego ya no le das, nunca te agradece lo que le diste. Siempre te reclama y de manera encolerizada por lo que ya no le estás dando. Y entonces es lo que estamos viviendo ahí. Perdona la interrupción, te seguimos escuchando. Yo me pregunto, en la época cuando el PRI realizaba este tipo de acciones y dejaba de hacerlo, yo no recuerdo nunca a un grupo encolerizado reclamándole al PRI que por qué no le daba para el piso firme, que por qué no le daba para colocar un techo que no fuera de lámina, que lo hizo durante la época del programa Solidaridad. Así es que estamos en un riesgo latente ante una posible crisis económica y que nos tengan que decir, ¿saben qué? Este sector se va a quedar sin apoyo social, aunque está en la Constitución. Hay un principio jurídico, a nadie se le puede obligar a hacer lo imposible. ¿No hay recursos? Pues ni modo, ya se jodió la cosa. A mí lo que me preocupa es la respuesta de la sociedad. Y hay algo que no hemos entendido, ok, el gobierno nos da 100 pesos diarios, no a todos, a mí no, pero a una gran cantidad de ciudadanos que a los 2 meses son alrededor de 6,000 pesos. Pero el gobierno nos los quita. ¿Cuántos años tienes? 62. El gobierno nos lo quita de manera indirecta a través del incremento de impuestos en refrescos, en videojuegos, en esto y el otro. El gobierno fue muy inteligente, dijo, soy benevolente, te voy a regalar dinero, te voy a dar 100 pesos diarios. Y con la otra mano, gacha, dijo, te voy a aplicar impuestos para quitarte eso que te estoy dando. Nada más que ese juego perverso no lo ha entendido. Pero ese juego perverso, tú, no lo ha entendido la ciudadanía. Manulfo. Cuando empezaste a decir eso, se le ese empezó a esbozar, una sonrisa así de que dijo, chingue, ya nos pescaron, cabrón. A los ciudadanos les dan a entender que el gobierno sigue siendo benevolente. Sí. Yo le he dicho a los de la Cuarta Transformación, ok, qué bueno que le están dando dinero a la gente. Pero ¿qué hacen los empresarios? Si yo gobierno, le subo los impuestos al productor y al que empaca y al que traslada y al que vende el frijol, él no va a asumir el costo del impuesto, me lo va a trasladar a mí que como frijol. Claro. Si no, me creen experiencia el madrazo que viene en la gasolina en enero. Ya el gobierno había dicho que se habían acabado los gasolinazos, sino que se viene un madrazo. Ya, no sé cómo vaya a reaccionar la gente ante el incremento de impuestos, porque ¿qué dice la 4T? Estamos mal porque los empresarios son unos malditos conservadores que quieren aprovecharse de la situación e enriquecerse. Pero hay una lógica, a más impuestos, incremento del precio de los productos. Si yo voy y compro un foco en 10 pesos y el gobierno mañana me dice que me va a aumentar un peso de impuestos, yo tengo que aumentar un peso en el producto. Sí. Si el gobierno me dice de que va a aumentar un peso en la gasolina, en esto y en el otro, todo va a rebotar en mí como ciudadano. Ajá. A pesar de que el gobierno nos esté regalando, entre comillas, 100 pesos diarios,
Ya como van las cosas, ya no es nada. Hay una convocatoria. Si como dice, en realidad la Cuarta Transformación está sacando a los ciudadanos mexicanos de la pobreza, yo convoco a Ernesto Cerda, a Salvador Borrego y a todos los que puedan que le regalen 100 pesos diarios a cada ciudadano de los más pobres. Y así vamos a acabar con la pobreza en México. Yo creo que eso sería el camino más lógico. Ahí la dejo. Muy bien, muy bien. ¿Y yo por qué? Como dijo Fox. Ok, compañeros, escuchamos. Es el último tema, sí. Y el tema tiene que ver con el presupuesto de Nuevo León. Nos hemos desviado un poco, sí, si pudiéramos centrarnos. Sí, desde luego que existen los impuestos indirectos y finalmente son reflejados en la ciudadanía. Siempre ha sido, pues, año tras año sucede en México. No quiero pensar los fiscalistas ahora en diciembre que van a estar todos estudiando y sin pasar. Sí, la verdad, sí, todos aquellos que se dedican al tema de fiscalización, estudio, pues ya, adiós Navidad. Pero bueno, en el caso de Nuevo León, no lo he analizado en números porque es muy difícil analizar un presupuesto de egresos. Aquí el hecho es las obras públicas que se están haciendo, cómo se va a aterrizar ese dinero, el impuesto sobre la nómina, que es el que afecta directamente a Nuevo León, cómo se va a recaudar, cómo se va a aplicar, si se terminan o no las obras, sobre todo la del metro y todo lo que está haciendo el gobernador Samuel. No sabemos, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que también va a haber un margen de maniobra en el metro se tienen que utilizar antes de que la obra de arranque, ¿verdad? Aparece son 3 meses, pero bueno, aquí después de todo esto hay que ver cómo se aterriza a los municipios, aquellos que no son afines a MC, pues si va a haber presupuesto o no, cómo se aterrizan las obras que lamentablemente yo supongo por lo que se ha visto este año que termina, no se ha aterrizado de tal forma que lo hemos visto en obra pública en aquellas alcaldías que no son afines a MC. Hay que ver cómo viene todo esto, es la aportación que puedo comentar. Muy bien, compañeros, sobre este tema de la reforma fiscal aquí en Nuevo León, más bien del presupuesto, donde se contempla un impuesto, ¿sí? Que es la cuestión más segura, más cuestionada, y también el nivel de endeudamiento es el otro punto. ¿Sí te escuchamos, Ranulfo? Sí, mira, aquí se ve donde mi querido y estimado amigo Antonio Lomas trae muy atravesada la Cuarta Transformación, porque pues estamos hablando de un tema Nuevo León y la gran parte de su discurso fue relativo a lo nacional. Entonces pues la verdad es que creo que el tiempo lo desperdició, lo hubiera aprovechado para aquí. Sí, ya no le vamos a dar chance de que diga nada más. No, sí que hable, no, porque si no después va a decir que hay represión. No, mira, es muy lamentable, la verdad, inclusive lo que está contemplando el gobierno del estado para dar dádivas adicionales, creo que el incremento son 2,000 millones de pesos, no es lo que se está incrementando en deuda y en lo del impuesto sobre la nómina, y al último inclusive ni ha cumplido, o sea, con el hambre cero ha habido muchas críticas de que no se da el recurso. No, lo que yo creo que es lamentable es tratar de, en un momento donde hay crisis económica, donde estamos hablando de que no crece la economía, esté hablando de un impuesto que le pega a la productividad, que le pega al empleo, de un 33%, porque no es un incremento, es un punto porcentual, o sea, no es de 1%, sí. Es un punto porcentual que equivale a un 33%, de 3 a 4%. Que equivale al 33%, y ahora se refiere que se va a dedicar a la seguridad. La verdad que habría que hacer un estudio sobre lo que pasó hace 12 años, alrededor de 12 años, cuando se aumentó el impuesto sobre nóminas del 2% al 3%, ahí fue un incremento del 50%. Igual fue de un punto porcentual, pero fue 50%. Se dijo que el incremento se iba a destinar a la seguridad. Y la verdad es que las estadísticas no se observa ese incremento, que hay que hacerlo y presentar un estudio al particular, pero así a grosso modo el incremento de los impuestos no fue destinado a la seguridad. Y hoy se vuelve a decir lo mismo, pero una vez aplicado ya el trancazo, una vez aplicado el impuesto, lo puede destinar a la seguridad, lo puede no destinar a la seguridad, y al final de cuentas pues el dinero ya cayó y es un grave más sobre la población. Entonces yo creo que no es un momento oportuno para incrementar este impuesto.
El otro tema de la deuda, pues también igual es un monto muy 1.500. considerable y sin embargo sí no podemos negar que hay obras, se están realizando obras, pero no para esos niveles de deuda, porque ya este año se le autorizó un buen incremento de deuda. Y también igual, por ejemplo, el tema de la Interserrana, pues es una obra que se va a decir. Ahí está. La obra de la Interserrana. Viene, sí, quebrándose, pues quebrándose. ya me estanteas. Es que siempre Perdón. los temas financieros siempre van a estantear, ¿verdad? Estábamos En el tema de la obra Interserrana. La obra Interserrana supuestamente ahora sale con que va a ser un proyecto que se lo van a aplicar a las empresas y que las empresas le van a meter lana, va a ser de cuota, entonces al último la gente lo va a pagar, o sea, no lo va a pagar el gobierno del estado con los impuestos, sino que después se va a estar pagando permanentemente al estar transitando por dicho lugar. Y de cuota, una carretera de cuota, entonces eso no debería estar siendo considerado para un costo o para poder requerirse un incremento en los egresos El 3 por al ese 4. lado. Entonces ahí es muy importante que el gobierno del estado pueda medir las condiciones de este presupuesto y pues medirse más y no ir a este incremento de impuestos. No, la verdad. Saludos. Muy bien. Ernesto Cerda, fiscalista, conocedor del tema. Nuestra voz experta. Nuestra voz, defensor de nosotros ante el SAT. ¿Eh? Al revisar en forma somera el presupuesto que envió el gobierno del estado al Congreso, encontramos algunas situaciones que creo vale la pena llamar. Primero, que hay un aumento de un año a otro del 14.9%, más allá de lo que... ¿No era el 19.3? No, eso se lo van a dar a los contribuyentes. ¿Qué es lo que primeramente salta a la vista? Hay tres tipos de riesgos. Primero, el riesgo financiero. El endeudamiento del Estado es el más alto del país. Ahí somos primer lugar también. Y las tiguerillas son primer lugar también. Para abonarle de perdido algo bueno a Samuel, somos en primer lugar en deuda a nivel nacional como Estado. ¿Qué riesgos tiene el aprobar el presupuesto en las condiciones que fue enviado por el Ejecutivo? Hay un riesgo fiscal en el pago de la deuda. Esta deuda, si se concreta como la mandó Samuel, va a cancelar el futuro de cuando menos un par de generaciones. De ese tamaño es el error o el riesgo que se está corriendo con ese presupuesto. El caso concreto de Nuevo León, yo creo que aquí hay un diputado, sabe que para cambiar o generar nuevos impuestos se requiere mayoría calificada, no necesariamente 22 votos. No se requiere mayoría calificada. El impuesto no. Aquí lo está diciendo la ley. Para la deuda sí, pero para el impuesto no. Es más uno. La deuda es la única que tiene dos efectos. Estamos hablando de la deuda, pero el caso es que el caso que te estoy hablando es de que este es un impuesto al pueblo. Al final, lo que estoy diciendo, vamos a pagar por eso decía. La estás cambiando. No, así que lo que te. Una cosa y impuestos otra cosa. Impuestos con la mayoría necesitamos. Ahorita entro a impuestos, estoy ahorita con la deuda. Deuda sí necesitamos. Al final, esto es un impuesto adicional que va a pagar el pueblo. No de manera directa. Son los llamados impuestos indirectos. Es un impuesto que no dice impuestos, pero es el interés que vas a pagar durante que dura la deuda. Por eso el compañero sí conoce, el portador, habla de los impuestos indirectos.
los que no ves. Bueno, Totalmente. ok. Están totalmente también equivocados. Que tú digas que eso es impuesto indirecto. Indirecto es otra cosa. Bueno, la parte de impuestos indirectos es muy ambigua. okay. Así es, bueno. La otra es la condición. de piedad sobre esta Sí, situación. dejémoslo Y así. pasemos adelante. Mira, sí. déjame decirte, el otro problema es qué va a pasar con el caso de los subsidios que se estuvieron dando. No hay ya soporte financiero para dar lo que alguien decía de los dineros para la pobreza cero y ese rollo. No hay dinero. El otro es el problema de que los municipios están pidiendo cuando menos el 25% como participación. Normalmente, según dicen, andan entre el 14 o 15%, que es lo que realmente le están entregando. También ahí considero que si no se apoya a los municipios, va a estar difícil que se acometan obras públicas de cierta garantía. El otro caso, en el caso del estadio de Tigres, pues por lo visto no se va a hacer. Tampoco la famosa carretera interserrana. El día de ayer nos decían que hay un cambio de señal. No es, de acuerdo que originalmente habían dicho que iba a pagar un porcentaje mayor la federación del resto del estado. Hoy parece ser que la federación les dijo que no, y entonces va a quedar como una carretera de cuota. Otra vez, otro impuesto indirecto a los que viven en Nuevo León y a los que transiten por aquí. Este tipo de cosas traen como consecuencia de una situación financiera muy grave para el Estado. Decía en los análisis que el metro de la línea 5 no se tiene la información. La 4 y 6 que iban allá a Santa Catarina hay serias modificaciones. Me decía un agente de Morena que él pidió el proyecto ejecutivo de estas famosas líneas y se tuvo que ir hasta un amparo y no ha podido conseguir cómo es el proyecto ejecutivo. Pero me dice que los números que originalmente eran han cambiado en un 146%. Si iba a costar 100. ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Entonces me dice, ¿nos ayudas a hacer el análisis? Que mira, yo te lo paso al despacho para que haga los cálculos y todo. Pero eso nos genera un problema grave de aspecto fiscal. Y el aumento a nóminas, la verdad, no es problema que no haya opción, porque ahí dicen, hay estados como Jalisco que es el 5, otros que es el 4, pero yo creo que las condiciones del momento económico que viene en el 26 no son para generar ese tipo de impuestos. Al final, creo que no va a salir el presupuesto en las condiciones que lo llevaron. Hay una modificación que a mí me parece interesante. La gente de Morena, los diputados, son 8, si mal no recuerdo, están trabajando ya, no a favor, como lo hicieron durante los últimos años con el gobierno, sino que están haciendo muy críticos y analistas de lo que van a apoyar. Y a mí me parece que es una buena señal de hacer más racional y más de acuerdo a las condiciones económicas del Estado el presupuesto del 26. Eso es lo que visualizamos en términos generales. Muy bien, compañeros y amigos, pues ha sido un gusto estar con ustedes. Ranulfo no quiere dejar pasar la oportunidad para mandar un mensaje. Adelante, Ranulfo. Sí, no, mira, la verdad es que sí me desconcentraste con los temas financieros de aquí de la mesa. Sí me desconcentré. Una experiencia para el futuro, ¿verdad? Yo creo que, por ejemplo, las participaciones a los... No, mira, las participaciones a los municipios se está peleando de un 20 a un 25%. Hay un señalamiento de parte del gobierno del estado de que ya se le da a los municipios hasta un 25%.
Esto es porque en algunas partidas, en la ley de coordinación hacendaria, se señalan algunos fondos municipales y se pone como referencia un porcentaje de las participaciones. Y en ese sentido da una suma decidida del 25%. Sin embargo, no se mete mucho con el impuesto, cuánto da el impuesto sobre nómina. Por ejemplo, el impuesto sobre nómina nada más da el 6.28% del incremento que hubo del 2 al 3%, cuando debería dar un porcentaje no del último decil o último porcentaje, sino que debería dar todo, y no el 6.28, debería dar un 20%. O sea, a lo mejor igual, a lo mejor fue un error, y lo tengo yo que aceptar. Yo apoyé y ayudé a hacer la ley de coordinación hacendaria, me tocó preparar la elaboración y hacer una propuesta, y se tomó como, en ese momento se consideró que era pertinente hacerlo como referencia a las participaciones, pero ya hoy a toro pasado y viendo cómo está utilizando el gobierno del estado ese elemento, pues hubiera sido mejor que hubiera sido en base al impuesto sobre nóminas, en base a impuestos locales, y ese fue ahorita por ejemplo el impuesto ecológico y todo eso, y lo que debe establecerse, yo creo que esa sería una oportunidad de los diputados, pues sabes que vamos a cambiar, y al último danos el 20% del impuesto sobre nóminas, o sea, o un 25%, porque al final de cuentas es lo que defendió el gobernador, un nuevo pacto fiscal en donde se repartieran mejor los recursos. Y entonces, ¿por qué? Porque un 20% no era bueno, tenía que incrementarse, entonces da un porcentaje mayor. Entonces creo que hay un área de oportunidad donde debe de buscarse que los recursos del Estado fluyan más hacia los municipios. En otro sentido, también este gobierno ha estado complicando los temas porque puso un impuesto ecológico a agua y drenaje y le quitó 1,000 millones de pesos. O sea, y al final de cuentas eso es lo que ha estado generando que agua y drenaje se siga endeudando. Y agua y drenaje, si no tuviera ese impuesto ecológico, podría tener recursos para poder hacerle frente a los gastos de su dependencia. Entonces, eso es muy importante. Ya nada más para cerrar, lo que sí tengo el temor es que al último vaya un pragmatismo de parte de los alcaldes y de parte de los partidos políticos y digan, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a sentarnos a negociar. Tú ten dinero, yo tengo dinero, y entonces al último vayan a relajar y sí vayan a permitir que se autoricen más impuestos y más deuda, que sí va a ser muy dañina para el Estado, para futuras generaciones. Es lo que va a generaciones. ocurrir seguramente. ¿Ya? Muy bien, compañeros. A nivel federal, Compañeros, te digo, ha sido... Oye, Tomás, déjame, fíjate que una de las propuestas que hacía alguna gente del área de finanzas en los contadores, me decían que por qué no etiquetábamos el gobierno los impuestos. Entonces decía, por ejemplo, el impuesto sobre nóminas se captura tanto. En el caso concreto me decían ellos que hay 62,500 y pico de contribuyentes en Nuevo León, pero de esos 12,500 son los que pagan el 95% de los impuestos. Entonces decían ellos, ¿por qué no etiquetar este tipo de impuestos? Es decir, el 80, el 50 o el 30% de este impuesto va directamente a tal o cual rumbo. De tal manera, dice, es que al manejo, ellos dicen en general, o sea, etiquetar cualquier nuevo impuesto. En el caso de seguridad o de cualquier otro, decía, ¿por qué no etiquetar los impuestos? Y decir desde un principio que no puedes moverlo. Él me decía, ex tesorero del Estado, me decía, es que cuando llega a la bolsa completa, pues se pierde el sentido. Le vas a dar a donde tú quieras el caudal, dice. Y hay muchas maneras de hacerlo. Le dije, no, me queda claro de que puedes desviar recursos. Y entonces me dice, ¿para qué? A mí me gustaría, dice, que esa sería una manera de etiquetar recursos. Algo parecido a lo que se hace en México a nivel federal.